¿Sí? ¿Se ve esta? ¿Se ve? Sí, pastor, sí se puede ver. Ah, ok, ok, entonces perfecto. Entonces no hay problema, yo lo puedo compartir. Ah, sí, ok. Eh, bueno, regresamos aquí y... ok, vamos a dejar, ok, listo. Solamente nos falta... eh, ok, nos falta aquí Azul, Azulin, y ¿quién más? Edson, son ahí, esos tres, ¿no? Mm, ok. Hoy estamos con el hermano Adrián y la hermana Lady también, quienes que sean oyentes, se tienen que cumplir con con las responsabilidades que nosotros tenemos, ¿sí? Eh, Vamos a incluirlos también en el grupo de, um, de nuestro WhatsApp para que puedan seguir también compartiendo ellos también sus devocionales de la lectura bíblica que todos hacemos, ¿sí? Bueno, y si es posible, también le voy a pedir tanto a Adrián como a Lady que puedan abrir sus videos para que podamos también verlos. Ah, sí, a ver, vamos a esperar unos 3 minutos más para ver si Zulin y Azol ingresan. Ok, ahí tenemos a Zulin. Bienvenida, Zulin. Buenas noches, pastor. Buenas Y noches. buenas noches. Solo nos faltaría Sol para poder empezar de una vez. Bien, ya como ustedes sabrán, nos faltan solamente 2 semanas más, ¿no? Aparte de hoy, son 2 semanas más. Estamos en la recta final. Seguramente ustedes con las otras clases también están bastante cargados con varios trabajos, ¿no? No sé si los otros profesores son tan malos como yo, que les da mucho trabajo, ¿no? Muchas tareas, ¿no? Bien. Ah, ok, está bien. Seguimos con la misma metodología, donde vamos a hacer la exposición. Después de la exposición vamos a hacer un debate. La exposición uno va a ser sobre la vida espiritual y la oración, sí, sobre la oración, que va a ser Zulin, ¿verdad? Que nos va a traer la exposición. ¿Estás preparada? Está bueno. Sí, Está bien.
Ok. Y después de hacer ese debate, ya vamos a pasar con el debate sobre el tema de misiones, ¿sí? Entonces, la hermana Yesarel va a exponernos sobre el tema de misiones y van a poder debatir sobre este tema. Ahora, como siempre lo he hecho, les animo a que puedan tomar notas, apuntes, para que puedan hacer sus preguntas después en el tiempo de debate, que puedan ustedes ampliar un poco más la idea del tema o que puedan, si hay algo que ustedes no están de acuerdo, puedan decirlo, ¿verdad? Y así podamos debatir, entrar a un debate donde aprendamos a debatir en base a lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y de esa manera ir haciendo teología, ¿sí? Y eso es importante para nosotros para que también así no simplemente seamos receptivos de lo que nosotros escuchamos, sino también con lo que nosotros hemos aprendido podamos nosotros debatir, defender nuestras ideas, como también si es que nosotros teníamos una idea equivocada, esto nos ayuda a que nosotros podamos corregir, ¿no? También reconocer nuestras fallas, reconocer si es que nosotros estuvimos equivocados, reconocer que nosotros estuvimos equivocados y simplemente corregir lo que somos, ¿verdad? Lo que nosotros habíamos comprendido mal. Entonces, creo que sería bueno siempre tomar apuntes para que en el momento del debate no tengamos que estar tratando de recordar lo que habíamos hecho, ¿sí? Entonces, bien, una oración y luego ya empezamos con la exposición de Zuli, ¿sí? Oremos. Señor, en esta noche te queremos agradecer por tu misericordia y por permitirnos seguir también debatiendo, conociendo, Señor, más sobre cómo es una vida espiritual. Señor, no queremos, Señor, simplemente pensar en una vida espiritual de manera general, sino, Señor, queremos tratar de ver más todavía cómo vivir una verdadera vida espiritual a través de lo que tú dices en la Biblia. Porque esta palabra que nos has dado, Señor, el Evangelio, este es el manual, la guía de nuestras vidas para que nosotros podamos vivir todo de acuerdo a tu voluntad. Por eso, Señor, entregamos este tiempo en tus manos para que solamente tu Espíritu nos esté conduciendo, Señor, nos esté guiando hacia toda la verdad. Señor, te agradecemos por todo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bien, entonces, ¿qué tal? Si vamos um, a la exposición de Zuli. ¿Está preparada? Sí. Ok, Zuli. Es tu tiempo entonces. Sí. Ok. Bueno, el tema que voy a hablar hoy es de la oración y la vida espiritual. Bueno, la oración, el tema de la oración es muy amplio, pero no he tocado algunos puntos. Espero no extenderme mucho, pero no, y creo que vamos a debatir aquí varios, creo yo. No sé si todos pensaremos igual, pero bueno, es emocionante. Ya. La oración. Bueno, la oración, siempre hemos escuchado, ¿no? Que es hablar con Dios, pero creo que es más, sí es hablar con Dios, pero es algo mucho más profundo. Es una búsqueda constante de Dios, ¿no? Es una comunicación íntima que se da todos los días y cuando nosotros más oramos y estamos en comunión con Dios, podemos a través de la oración conocer cómo es Él, cuál es su voluntad y si nos dejamos guiar por el Espíritu, saber cómo debemos orar, cómo es que a Él le gusta que nosotros oremos.
Entonces, para mí la oración es una relación con Dios, ¿no? Y también lo que no es la oración, para mí la oración no es un acto religioso impuesto por Dios, ni por la iglesia, ni por el pastor, ¿no? No es algo que no es algo impuesto para mantenernos ocupados, ¿no? Para mantenernos ocupados y sin esperar respuesta o teniendo la esperanza que algún día Dios va a responder cuando Él venga, ¿no? No es algo para estar ocupados simplemente para rellenar un espacio de nuestro día. La oración va más allá, la oración es una arma poderosa que conecta el cielo con la tierra y nos permite colaborar con Dios para acercar el reino de Dios aquí, en la tierra. Por ejemplo, cuando Jesús liberaba endemoniados, Él decía, el reino de Dios se ha acercado. Entonces la oración permite acercar el reino de Dios a la tierra. Esto yo al comienzo cuando me convertí, no sabía del poder de la oración. Pensé que solamente era hablar con Dios, contarle darle gracias, contarle lo que me pasó y pedirle. Pero no sabía que era más que eso, era algo mucho más poderoso. Entonces, a partir de ahí, cuando me di cuenta de esto, mi oración fue cambiando y yo sentí y vi que mi oración era más efectiva y a veces Dios me respondía muy rápido. Por ejemplo, yo soy profesora de inicial y yo tengo un local aquí de clases y bueno, depende de cuántos niños me vengan, lo que yo voy a ganar. Entonces, me acuerdo que en verano, no, del año pasado me fue, pero excelente, que más bien yo rechazaba niños, ya no podía con más. Y luego ya empezó el año y venían pocos. Entonces, yo dependía de cuántos niños vengan. Entonces comencé yo a orar y me acuerdo que ni siquiera terminaba de orar y me escribió una mamá por Facebook, Miss, por favor, clases. Dije, ¿qué? ¿Tan rápido? Súper rápido era. Siempre, siempre. Pero otras veces también Dios no me ha respondido inmediatamente. He tenido que persistir en oración. Pero persisto, pero con fe y confiada de que Dios va a responder porque en Mateo 6:9, cuando Jesús les enseña a los discípulos a orar, Él dice, Padre nuestro. Entonces, al decir Padre nuestro podemos ver esa confianza que tenemos con Dios, alguien muy cercano y sobre todo que es nuestro Padre y un Padre amoroso y que Él va a responder, Él, así demore, Él va a responder. Entonces, por eso yo también he persistido en oración y también yo el año pasado el año pasado tuve endometriosis, ¿no? Y me recetaron unas pastillas y esas pastillas me hicieron muy mal y en vez de que el periodo de menstruación me dure, se me vaya, más bien creo que fue todo lo contrario y estuve 3 meses creo, con hemorragia y me sentía muy cansada, gastaba en toallas higiénicas, los dolores eran horribles porque aparte yo tenía quistes, así que era horrible, horrible. Entonces, yo me acuerdo que nunca dejé de orar cuando tomaba la Santa Cena los domingos en la iglesia, cuando estaba en mi casa, yo oraba porque yo sabía que Dios me iba a responder. Y así fue un domingo. Yo sentí que cuando tomé la Santa Cena y terminé de orar, yo sentí en mi corazón de que Dios me dijo, ya estás sana. Entonces, al día siguiente era fecha de que me venga y me vino, pero esta vez me duró 3 días y se cortó y hasta el día de hoy, mi menstruación ha sido normal y aparte ya no tengo dolores. Creo yo que estoy segura que los quistes ya desaparecieron porque hasta ahora no necesito tomar una pastilla para el dolor de ovarios, ¿no? Y eso a mí
nadie me lo quita cuando hablan sobre la oración en el tema de sanidad y me dicen que es mentira, que Dios ya no sana, que eso fue hace tiempo. No, yo, por lo que me pasó, yo doy testimonio y yo sí creo que la oración trae el reino de Dios aquí. ¿Cuándo podemos ver que el reino de Dios es acercado? Cuando los enfermos son sanos, cuando los endemoniados son liberados. Entonces, es cuando el reino de Dios se acerca, ¿no? Y nosotros tenemos la oración como un arma y que la podemos usar. Y también, bueno, y ahí continuando con la oración del Padre Nuestro, porque para hablar de la oración creo que debemos tomar como ejemplo el Padre Nuestro, ¿no? Bueno, la primera parte ya lo expliqué, Padre Nuestro, no esa confianza. Cuando dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es también a lo que me había referido. Danos hoy el pan de cada día. A veces, esto yo lo entendí, danos hoy el pan de cada día, es cuando Dios me da o nos da más de lo que habíamos pedido. Cuando pasa eso, cuando Dios bendice más de lo que tú pediste, no es solo para ti, sino es para bendecir a otros. No solo nos da para usarlos para todo para nosotros, sino también para ayudar a otros. Y cuando dice perdona nuestras ofensas, así como también perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Aquí habla sobre el perdonar algún insulto, alguna ofensa, algo que escuchamos que nuestro hermano habló, ¿no? Perdonar, porque yo creo que cuando no perdonamos, eso afecta nuestra oración, como que no es tan eficaz, ¿no? Porque también creo que impide que Dios siempre nos quiere bendecir, nos quiere dar, pero creo que eso lo impide. Por eso es que a veces no vemos respuesta, porque no es que Dios falló, es porque nosotros estamos fallando en algo y por eso se está impidiendo que Dios nos pueda dar, nos pueda bendecir. Y también tiene relación con el arrepentimiento de nuestros pecados, ¿no? Arrepentirse, como sabemos, es no volver a hacerlo, no volver a caer, ¿no? Un arrepentimiento no de llorar, sino un arrepentimiento de un cambio. Y bueno, eso es lo que quería decir. También hay oraciones que Dios no responde. Por ejemplo, la oración cuando los fariseos, la oración de los fariseos, ¿no? Que les gustaba que los escuchen cómo oraban, las palabras que usaban, ¿no? Y también a veces hay muchos cristianos que oran para ser vistos usando grandes palabras, ¿no? Pero como Jesús nos enseñó, Padre nuestro, es como si le habláramos a nuestro papá, aquí, nuestro papá de la tierra, ¿no? No le voy a decir, papá, licenciado en psicología, ¿no? Así, ¿no? Es como de confianza, ¿no? Papá, papi, le digo, así creo que debe ser nuestra oración. Y, o sea, no es necesario buscar palabras tan refinadas para dirigirnos a Dios. Y también yo me preguntaba cuando estaba armando, ¿no? La exposición, que hay personas que no son creyentes, pero que Dios les responde. Entonces yo decía, ¿cómo es ahí, no? Porque hay personas que no son cristianos, que no son cristianas, pero oran y Dios les responde. Entonces, ¿no? Se me vino de que es como si yo tuviera a mi papá y nos vamos de paseo y nos vamos a almorzar, ¿no? Estamos ahí almorzando en la calle, almorzando y se acerca alguien, ¿no? A pedirle ayuda a mi papá. Yo sé que mi papá, él es generoso y
lo va a ayudar. Si alguien le pide, mi papá lo va a ayudar, pero es diferente a la relación que tiene conmigo, porque yo soy su hija y estoy sentada con él a la mesa. Entonces, los beneficios que tenemos como hijos es diferente, porque no, yo sé que él siempre va a estar, voy a tener esa seguridad que él siempre va a estar, ese apoyo, voy a tener una herencia, ¿no? Es distinto. Y eso es lo que yo les quería compartir acerca de la oración. Muy bien, muchas gracias, Solín. Bien, Julio, Adrián, Itamar, Sol, quiero que ustedes puedan prender sus cámaras, activar sus cámaras para que podamos vernos unos a otros. En caso que no puedan, que me puedan dar una buena razón por la que no puedan hacerlo. ¿Sí? Ahora sí, vamos a hacer un debate y para los que están participando por primera vez, también pueden participar, ¿sí? Con lo que ustedes, el concepto que ustedes tienen sobre la oración, lo que ustedes puedan aportar, lo que ustedes puedan cuestionar. Todo eso es válido, ¿sí? Entonces, ustedes están aquí no solamente, o sea, son oyentes, pero no, la palabra oyente no aplica solamente en que tiene que oír y sin hacer nada, pero, o sea, yo los trato igual que los demás alumnos, ¿sí? Si ustedes están aquí en la clase, tienen que participar también. Entonces, yo les digo que tienen total libertad para poder compartir, para poder hablar, para poder debatir, opinar, ¿no? Y todo lo que los otros también tienen, ¿sí? Entonces, tienen esa libertad de poder participar. Ahora sí, ¿quién tiene algo que decir sobre la oración de lo que Zulin ha compartido, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes opinan sobre ello? Si están ustedes de acuerdo, si hay algo que está inconcluso, si hay algo que no está tan claro, que ustedes puedan decir. Bien, así no va a funcionar la clase de hoy. Necesito que ustedes participen, ¿sí? Activamente. Ustedes saben que yo estoy tomando apuntes de todo, ¿sí? Lo que ustedes dicen, su participación. Entonces, les dije que todo va a repercutir en ¿no? En la evaluación, ¿sí? Entonces, en cuanto más ustedes participan, más van a tener oportunidad de poder también tener buenas notas. Sí, profesor Sí, Javier. bueno, la hermana Zuli, habías tocado un punto donde dijiste que el perdonar afecta nuestra oración. El no perdonar afecta nuestra oración. Bueno, yo quisiera preguntarte si lo puedes ampliar. ¿O cómo afecta el no perdonar mi oración? Porque, bueno, yo sí, yo he pasado por eso y, bueno, cuando, más que todo yo hablo de la misma iglesia, con los mismos hermanos, cuando alguien te hace algo, tú, a veces, depende, ¿no? Yo hablo del tiempo cuando recién empezaba, cuando mi mirada no está puesta en Dios, entonces, sí, yo creo que afecta, porque como ya no quiero ir a la iglesia,
no sé, inconscientemente no quieres ir a la iglesia, ya no quieres orar porque tienes rencor guardado, tienes cólera y entonces o si oramos y le pedimos perdón a Dios, porque yo sé que siempre nosotros cometemos algo, entonces como que sería, por decir la palabra, no hipócrita, porque ¿cómo espero que Dios me perdone si yo no perdono? No perdono a mi hermano, y siendo Dios que perdona, ¿cómo yo no voy a perdonar a mi hermano? Entonces, no solo me va a afectar a mí, sino también le va a afectar a él. El no reconciliarme, así él haya empezado, yo debo primero acercarme para los dos estar bien, porque sí afecta en nuestra vida espiritual el estar mal. No vamos a orar como si estuviéramos, ¿no?, en una buena relación con los demás. Bueno, eso yo lo he vivido, por eso, bueno, a mí sí, yo creo que sí afecta, a mí sí me afectó en mi relación con Dios, sobre todo en la oración, no me sentía capaz de querer pedirle o que me perdone, porque yo estaba mal con mi hermano. Okay. Sí, hermana Yesaré. Bueno, a lo que mencionaba nuestra hermana Zuli, ¿no? Cómo afecta la pregunta que hacía nuestro hermano Javier, cómo afecta el no perdonar, ¿no?, en nuestra oración. Recordemos que nuestra oración también es una ofrenda delante del Señor, nuestras peticiones. Entonces, hay una parte en la Biblia, ¿no?, que si nosotros, dice, nuestro hermano tuviera algo contra nosotros, dice, pues no, tenemos que dejar nuestra ofrenda, ir y pedir perdón, ¿no?, y volver y luego ofrendar a nuestro Señor. Creo que en esa parte algo, cuando nuestro Señor enseña a los discípulos aquí en Mateo 6, 5, Jesús y la oración, el versículo 14 y 15 dice, porque si perdonáis, dice, a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, ¿no? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, lo que decía Zuli está en lo correcto, ¿no? Porque nosotros también en ese aspecto, eso daña nuestra intimidad, porque yo recuerdo las expresiones de mi abuelita y decía, ¿no?, si yo tengo algo contra mi prójimo, nuestras oraciones no van a pasar más arriba del techo. Ahí se van a quedar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya hay una fractura y hay una división. Pero si nosotros perdonamos, aún nosotros no teniendo culpa, ¿no?, alguna, entonces en esa parte también el Señor permite que nuestras oraciones, dice, son como olor fragante delante de Él, ¿no? Nuestras peticiones son como olor fragante delante de la presencia del Señor. Entonces, acoto a lo que mencionó nuestra hermana Zuli. Gracias, pastor. Okay. ¿Alguien tiene alguna otra opinión sobre esto? Bueno, sí, así como bien lo ha dicho la hermana Isabel, ese aspecto del perdón es obviamente que afecta no solamente la oración, sino la vida espiritual. Así como estamos hablando de la vida espiritual en la oración, es muy obvio que sin el perdón, nosotros no podríamos tener una vida espiritual conforme al corazón de Dios. Porque esa vida espiritual, como bien lo dijo Zuli, la oración misma habla de una vida espiritual, pero no todos los que oran tienen una vida espiritual. Tenemos que ver bien, y eso lo vamos a hablar un poco después, cuando ya me toque a mí compartir. Lo que nosotros podemos ver es que la vida espiritual que nosotros hablamos muchas veces, lo hablamos de una manera así muy general, ¿no? Donde sabemos que tiene que estar incluido la oración,
la vida de oración tiene mucho que ver con la vida espiritual y obviamente que esta parte del perdón también es una parte imprescindible de tocar para poder hablar de la oración como también de la vida espiritual. Sería muy raro que nosotros digamos que nosotros no vivimos una vida correcta espiritualmente cuando nosotros no estamos cumpliendo con la voluntad del Padre, ¿sí? La voluntad del Padre es que nosotros tengamos la vida eterna, pero ¿cómo podemos tener esa vida eterna? La vida eterna es esta, de conocer a Dios y al que Él ha enviado. Entonces, si nosotros sabemos eso, nosotros tenemos que esa palabra conocer, no es conocer intelectualmente, sino es conocer en el yada, que quiere decir la vivencia, vivir lo que Cristo ha vivido. ¿Sí? Entonces, esas son las diferencias que nosotros podemos ir viendo. La hermana Yesaret ha mencionado cosas muy puntuales acerca de la ofrenda, ¿no? Que en la oración es necesario que nosotros podamos primeramente, ¿no? en esa ofrenda, tenemos que dejar nuestras ofrendas ir, ¿no? Reconciliarnos con hermano, regresar, luego ofrendar. Entonces, tiene que ver mucho con el corazón del que está ofrendando. En otras palabras, depende del corazón del orando. Esa persona tiene que rendir cuentas antes de entregar una verdadera oración al Señor, ¿sí? Entonces, en esa oración siempre vamos a sentir algo, alguna falta. Nosotros podemos ver en varios salmos, ¿no? Que tanto David como otros salmistas, ¿qué es lo que ellos hacían? Ellos clamaban en contra de sus enemigos. Y en algunos de los salmos hasta podemos ver, Señor, hazte ¿no? responsable, ¿no? De esto, mátalos, ¿no? Es como que tenían tanto amor por sus enemigos que los querían, que querían que sus enemigos vayan a la presencia de Dios lo antes posible, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vemos que los salmistas también, o sea, abrían su corazón. Esto no estamos diciendo de que ellos perseveraron en la enemistad y perseveraron con la ira, sino más bien se estaban mostrando su verdadera realidad del corazón, ¿sí? En ese entonces. Pero ¿cómo es que terminan ellos? Terminan glorificando a Dios. Con esa, cuando vemos que no hay otra manera de glorificar a Dios, si no es a través de perdón, si no es de poder cumplir con el corazón de Dios. Entonces, la única manera que nosotros podemos glorificar a Dios es a través de nuestra obediencia, ¿sí? Entonces, está todo ligado a algo que es muy complejo y no podemos decir solamente una vez tan complejo que abarcar todos los aspectos de la vida espiritual, ¿sí? Entonces eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y seguir también haciéndonos preguntas. Es una pregunta muy válida, la de Javier, ¿sí? Es una pregunta que realmente nosotros tenemos que hacer y es lo que nos ha traído hasta aquí. Bien, ¿qué otra cosa pueden aportar acerca de lo que Zulín ha compartido? Pastor, sí, justo escuchando. Buenas noches. ¿Con quién estoy? Julio. Julio. Sí, pastor. Ok. Sí. Ya. Aquí en el libro de Proverbios, el capítulo 28, el versículo 9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Se dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, dando a entender como que, en todo caso, diríamos que la oración, que tiene que ver mucho con la comunión,
con Dios o tiene que ver con la relación con Dios. De hecho, cuando nosotros aceptamos al Señor o conocimos a Dios, la primera experiencia fue justamente esa, ¿no? Fue justamente la oración. Fue justamente la forma en cómo nosotros nos comunicamos con Dios o cómo fue la primera vez con la que comenzó, mejor dicho, nuestra vida espiritual, la relación de nuestra vida espiritual, ¿no? Entonces, si relacionamos la oración con la comunión que tiene el hombre o el creyente con Dios, y aquí dice que el que aparta su oído para no oír la ley, o sea, el impío, dice su oración también es abominable. O sea, no se diría en todo caso que las personas que de repente no conocen a Cristo o que no han aceptado al Señor, puede actuar en todo caso la misericordia de Dios por ellos momentáneamente tal vez, o tal vez explicar eso un poco más. Eso, esa era mi intervención, pastor. Amén. Que he perdido la primera parte lo he perdido porque se me fue la señal, aquí está horrible la señal también. Me parece que tu pregunta va a lo que Zulin había dicho acerca de que Dios hasta escucha las oraciones de los impíos, ¿verdad? Claro, o sea, algo así, no contradiciendo de repente, en todo Sí. caso, pero sí de repente tal vez puede actuar en misericordia Dios en algunas Ajá, oportunidades. exacto. Esa era mi. Amén, pastor. Ok, muchas gracias, Julio. Es una buena pregunta. Zulin, ¿qué puedes responder al respecto? No entendí, pastor. ¿Cuál es la pregunta? Um, sí, Julio, adelante. Sí, buenas noches. Te pregunto, o sea, en el libro de Proverbios, el capítulo 28, el versículo 9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, dando a entender que Dios no escucha de alguna manera la oración del impío, porque ha apartado su corazón a Dios. Eso es si es que consideramos que la oración es una relación con Dios, ¿no? Diríamos que se hace efectiva en todo caso, se hace efectiva en una persona que está en comunión con Dios. Si relacionamos la oración con comunión con Dios o con comunicación con Dios, entonces se hace efectiva en una persona creyente que ha creído en el Señor y que es nuestra forma justamente de comunicarnos con Dios, es nuestra forma de relacionarnos con Dios, ¿no? En todo caso, yo entiendo justamente por eso tal vez que Proverbio dice que el corazón que se aparta de Dios, entonces su oración es también, Dios lo considera abominable. No sería en todo caso, si hoy vemos que hay gente que no conoce a Dios o que no se acerca a Dios, pero sin embargo son respondidas algunas necesidades que ellos tienen, que tal vez Dios actúe en misericordia por ellos, o porque alguien que conoce al Señor ha orado por ellos, o en todo caso, porque en ese momento tal vez su corazón no sana, de repente su corazón se acercó a Dios, o tal vez que Dios solamente por misericordia actúa. Bueno, esa era más o menos mi duda, ¿no? En todo caso, esa era mi consulta. Yo creo que Zulin, ¿has entendido? bueno, usted ya respondió la pregunta. Esa es la pregunta, creo que la respondió. Sí, yo creo que también que es como usted dice, por misericordia, ¿no? No, bueno, en primer lugar, alguien no Ajá. creyente, en primer lugar, no va a orar, porque no cree. Porque no Claro. cree en la oración, piensa Ajá. que es pérdida de tiempo. Pero en el otro caso que usted decía, un creyente que se aparta de Dios y luego ora, como usted dijo, Dios por misericordia, en su infinito amor, su infinita misericordia, Dios, ¿no? Lo escucha y le responde. ¿No? Creo que usted había dicho. Bien, entonces creo que ahí podemos ver varios puntos. En Proverbios capítulo 28, lo que ha mencionado Julio, si vemos en los versículos en general ahí,
¿no? Los versículos, ¿no? Anteriores y posteriores hablan acerca del hijo prudente. El versículo 7, por ejemplo, dice, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de pobres las aumenta, ¿no? El que aparta su oído. Entonces nosotros vemos que en los versículos posteriores a este versículo que Julio había mencionado, dice, el que hace errar a los rectos por camino malo, por el mal camino, él caerá en su misma fosa, ¿no? Después dice, el hombre rico es sabio en su propia opinión, ¿no? Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse de los hombres, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros vemos que va más cuando habla de la oración, ¿no? De aquellos impíos, aquellos quienes apartan su oído para no oír la ley. Estas personas, como Sunny lo había dicho, no van a buscar a Dios porque ya están en su propia conciencia pensando que ellos son rectos, ¿sí? Entonces, la rectitud de parte del hombre no va a permitir que el hombre va a querer escuchar a Dios, sino sea hombres, los creyentes o no creyentes, todos los que buscan a Dios van a ser aquellos que están en una desesperación, una situación desesperante, donde van a buscar la ayuda de algún ser divino, ¿sí? Entonces, en esa situación es donde nosotros podemos ver que Dios puede actuar y obrar en su misericordia para poder escuchar. Pero no siempre, la verdad, es así, ¿no? No es que Dios, Él se agrada de la oración de los impíos, ¿sí? Una de las cosas es que podemos ver es que Dios, Él desea, ¿sí? Que las personas se humillen delante de Él y puedan alcanzar su gracia. Ese es el corazón de Dios. Pero no es que Dios escucha por escuchar, sino Él tiene también que cumplir su justicia frente a estas cosas, ¿sí? Ahora, no podemos decir que Él no escucha a los impíos, sino Él sí va a escuchar de alguna manera para que pueda rescatar. Porque nosotros también fuimos impíos alguna vez, ¿sí? Y la gracia de Dios ha llegado a nosotros para que nosotros también podamos orar a Dios. Y muchas veces nosotros pensamos que somos nosotros lo que primero hemos buscado a Dios, pero es Dios quien ha buscado primero a nosotros, nos ha dado el corazón de poder buscarle a Él, no teniendo esa necesidad. Y eso es lo que nos ha traído esta bendición de poder entrar en su presencia, ¿sí? Entonces, yo creo que este versículo tiene una clave ¿no? que da la diferencia, que es el que aparta su oído para no oír la ley. Esta persona jamás va a querer orar, y por más que ore, esta persona sin querer escuchar la ley, ¿sí? Su oración es abominable, ¿sí? Entonces ahí, ¿cómo podemos entender? Traducido al lenguaje de hoy, podemos decir de esta manera, que hay muchas personas que están en desesperación, que quieren la ayuda de un ser divino, pero que no quiere escuchar de Dios, solamente quiere orarle a Dios para pedirle una oportunidad, ¿no? Una oportunidad. Y eso ya es abominable. Lo que podemos entender. Las personas que realmente se humillan, si no tiene el corazón de humillarse, por más que pida la misericordia, no la va a obtener, ¿sí? En la Biblia podemos ver algunos casos, así que por ejemplo, del hombre rico, ¿no? Con Lázaro, que ese hombre rico le había pedido una misericordia, una sola, pero no se le había concedido la misericordia porque ya durante el tiempo que estaba en la tierra,
él ya tenía tantas oportunidades. Y no era que él no conocía a Dios, sino habiendo conocido a Dios, él simplemente no le hizo caso a la palabra. ¿Sí? No, en ninguna parte dice que este hombre nunca ha invocado a Dios, y tampoco dice que él no tuvo, pero lo que nosotros podemos ver es que su actitud, la manera de vivir, ¿no? Su estilo de vida fue muy opuesto a lo que Cristo nos estaba enseñando, ¿sí? Entonces, en eso podemos ya deducir de que él no tenía el deseo de oír la ley, sino simplemente ser bendecido por Dios. Y esto es lo que también se cumple bastante hoy en las iglesias, ¿no? Después, más adelante, voy a también hablar acerca de este tema, pero es algo que nosotros tenemos que también tener en cuenta, de que los impíos que nosotros pensamos que son impíos, no son solamente los que no creen, sino dentro de los que dicen ser creyentes, hay impíos, ¿no? Quienes no quieren oír la ley de Dios, no quieren saber nada de la palabra, simplemente quieren ser bendecidos por Dios, ¿sí? A eso nosotros podemos llamarles de impíos. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Pastor, ¿Alguna otra opinión? sí, Sí, Desiree. como pregunta, en cierto modo también, hay diversas o tipos de oraciones. Sí. Bueno, podemos decir de las temáticas, ¿no? Oración por sanidad, oración por los problemas, oración y tanto, tanto, tanto. O sea, podemos separar, pero la oración en general, el concepto de la oración tenemos que nosotros deducir en una relación. ¿Sí? Eso también, el concepto vamos a tocar después. No me quite no, parte de lo que yo... Porque si no, yo hago la pregunta a Zully. Zully, prepárate para mi pregunta. Bien, entonces, viendo que no hay muchos que quieren preguntar hoy, yo sí voy a hacer mi pregunta. Sí que acerca de la sanidad, la oración de la sanidad, que todo aquel que ora, ¿no? Será sanado. Eso es lo que más o menos has tratado de decir, ¿no? Ahora, y no es sanado, sigue con su enfermedad y hasta llega a la muerte. ¿Qué pasa con esa persona? Sí, eso también me lo había preguntado y creo que la respuesta es obediencia, nada más. Es obediencia, Obediencia. No hay respuesta, bueno, seguir orando. Y si esa persona, por ejemplo, llega a fallecer, a veces Es por eso que tenemos que ir viendo esta parte, justo porque es un tema que es bastante complicado dentro de la iglesia. Hay personas que dicen, no, hasta atacan a otras personas, a otros hermanos, diciendo, no, a los que están enfermos, le dicen, ¿por qué no oras? Si tú oras, vas a sanarte. Usa tu fe. O sea, que yo sepa, Pablo, él tenía una enfermedad, ¿sí?
Por eso él dice, creo que fue en 2 Corintios, creo que era, donde dice, ¿dónde está tu aguijón? ¿No? O muerte, ¿no? Y la cosa es que él dice, yo también tengo esta llaga, ¿no? Y he pedido a Dios 3 veces para que me la quite, pero lo que Dios le respondió es, ¿no? Bástate mi gracia, ¿sí? O sea que en la debilidad se encuentra lo que es la fortaleza, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que es Dios quien tiene la soberanía total y nosotros no podemos definir la fe de una persona simplemente si está enferma o no, ¿sí? Entonces, siempre en nuestra parte de la oración, nosotros tenemos que entender que la oración es una comunicación, es una forma de hablar con Dios, de comunicarnos con Dios. Sí, podemos hasta decir que es un instrumento que nos lleva a esa comunicación, pero jamás podemos decir de que en la oración, si nosotros oramos, vamos a ser sanos, ¿sí? Esa palabra, vamos a ser sanos, tiene la connotación de que si yo oro, Dios me tiene que escuchar. Ahí es donde está el gran error, de que nosotros pensamos, hay personas que enseñan de esa manera, que nosotros tenemos que mandar, ordenar a Dios para que Él nos escuche. Y eso es una gran abominación, es una herejía no tan grande que nosotros estamos sobre Dios, ¿no? Entonces no es el caso. Pero por eso es importante que nosotros podamos decir no, los versículos que nos llevan a poder tener fe, pero también, ¿no? También mencionar de que hay versículos que nos hablan acerca de que, pero toda la potestad está en las manos de Dios, ¿sí? De que nosotros oramos con nuestro deseo de que se sane, pero que no se haga según mi voluntad, sino la voluntad del Padre, ¿sí? Entonces, eso es importante poder compartir. Bien, ok. Entonces creo que el tema de la oración vamos a dejar por aquí, ¿sí? Y vamos a rápidamente pasar con la hermana Yesarel. ¿Estás ya preparada, Yesarel? Sí, pastor. Sí. Si tú puedes compartir la diapositiva, creo que sería mejor. Ya, pastor, ahorita entonces lo voy a enlazar un ratito. ¿Puedes hacerlo? Ahí ya. Pero aquí para poder aperturar. Para compartir la pantalla, ¿no? Sí, ¿no? Sí, me permite.
Ya lo pueden observar, ¿verdad, hermanos? ¿Me escuchan? Sí, sir. Ya, gracias. En esta oportunidad, hermanos, me corresponde tratar sobre el tema de las misiones. Vamos a empezar con un concepto. ¿Qué es misión? La misión significa con un movimiento con propósito por ser enviado de un lugar a otro, ¿no? Y que tiene un propósito en sí. Los apóstoles de nuestro Señor Jesús fueron los primeros a ser enviados y en asumir esta misión para compartir lo que Jesús proclamaba, las buenas nuevas en este caso. El significado bíblico de misión podemos ver nosotros, ¿no? Como la promoción o la proclamación del Evangelio, en verdad las buenas nuevas que dejó nuestro Señor Jesucristo en su descenso aquí en la tierra. Y se trataba también de un encargo muy personal que Dios hace a su pueblo, y en este caso, los primeros que fueron los personajes específicos fue los apóstoles o los discípulos respectivamente. Podemos ver nosotros en este aspecto también, a ver, un poquito. No se puede ver lo que está compartiendo. ¿No se puede ver? No, o solo yo. Solo se ve su pantalla, hermana. Su diapositiva no está. ¿No se puede ver, pastor? Sí, solamente está la Porque carpeta abierta. Entonces yo lo voy a compartir, ¿sí? Por favor, gracias, pastor. Ok. Okay. Share. Ok. Ahí están visualizando. Sí. Okay. A ver, un ratito, no carga todo. Ahí está, ya. Entonces, vamos a ver en esta parte que dice, ¿qué son las misiones cristianas? Las misiones cristianas es en seguir el llamado de nuestro Señor Jesús. La siguiente, por favor. La siguiente, pastor. Ya. A ver, ya, ahí. Podemos ver nosotros, ¿no? Que muchos expertos en las misiones han hablado sobre la gran comisión y la compasión que debemos tener nosotros, aquí en este caso, ¿no? A la humanidad. Y aquí vamos a ver también que hay 7 fundamentos respectivos que tenemos que tener en consideración. El primer fundamento está en que la oración es crucial. Por tanto, dice, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿no? Entonces, en este caso, el Señor de la mies es nuestro Señor, ¿no? Y Él nos ordena para orar al Padre y para que también nosotros seamos parte de aquellos, para ir nosotros a la mies y llevar el Evangelio. Orar por un obrero es muy fundamental, porque así obedecemos también el mandato de nuestro Señor. Y podemos ver aquí la petición que hace el apóstol Pablo en el libro de Colosenses 4:3, cuando menciona y dice, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Entonces, nosotros como iglesia también estamos llamados aquí a orar por los misioneros. El segundo aspecto, Dios es la fuente de toda misión. En Juan 20:21, Jesús le dijo otra vez, ¿no? Pasa a ustedes cuando Él se presenta aquí a los apóstoles y Él da a conocer también aquí que como el Padre dice, me ha enviado, así también yo los envío, ¿no? Entonces, el poder para servir en las misiones viene de parte de nuestro Señor y no por medio del Espíritu Santo, ¿no? No es nuestra elocuencia, nuestras habilidades, nuestras pasiones o nuestros deseos que nos puede motivar a ellos. Nuestro Señor pone en nuestros corazones el querer como el hacer. Entonces podemos ver aquí los propósitos que se cumplen, ¿no? Desde Abraham, Moisés, Pedro, Pablo y muchos más, que el Señor los utiliza en misión. El tercer punto podemos ver, Cristo es el mensaje de la misión, ¿no? En 1 Corintios podemos ver, ¿no?
pero dice, no, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces, en esta parte, el mensaje tiene que ser cristocéntrico, y Cristo es el único mensaje que nosotros debemos ser portadores en ello y no sustituirlo por nada. El cuarto punto, el Espíritu Santo, ¿no? Es el poder de la misión. Cuando nosotros vemos al inicio la primera iglesia, en este caso, podemos ver que ellos estaban perseverando en unanimidad para poder recibir el Espíritu Santo, ¿no? Y cuando les da el poder respectivamente también, y ellos dicen, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, las menciones del Espíritu Santo en el Evangelio de Lucas y Hechos testifican el poder que nuestro Señor da a su iglesia para poder nosotros llevar este Evangelio por medio de la misión. La iglesia debe cumplir la misión. Como iglesia nosotros en Primera de Timoteo 3:5 podemos ver, ¿no? Pero escaso, dice, ¿no? Que me tarde te escribo para que sepas cómo debes conducirse en la casa de Dios, columna y sostén de la verdad. La misión se trata de la verdad. La iglesia debe conocer y transmitir la verdad que es en Cristo y su poder, que nosotros podemos compartirlo. Asimismo, la iglesia viene a ser cabeza y ella es responsable de proclamar que Cristo es el camino al Padre. Entonces, esa parte nosotros como iglesia somos llamados a poder llevar y cumplir la misión. El sexto punto, el mundo es el objetivo de la misión. La Biblia contiene muchos versículos de la Gran Comisión, en Marcos 16:14, Lucas 20:19, Mateo 28:18, ¿no? Entonces, aquí la misión es de que debemos ir por todo el mundo haciendo discípulos, no solamente predicando el Evangelio, sino hacer discípulos para que ellos también sean un efecto multiplicador. La gran motivación nos impulsa. ¿Qué nos debe impulsar a nosotros? Podemos ver en Apocalipsis, ¿no? Que estarán ante la presencia del Señor, habrá personas de todos los grupos étnicos, de todas las culturas, adorando a nuestro Señor, ¿no? Lo cual para su debida gloria de nuestro Señor. Entonces, en esa parte podemos ver estos 7 aspectos que se considera como parte de la misión. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Sí, sí. La siguiente, pastor. ¿Puede pasar, ¿No está favor? Todavía? No. Sí, oh, qué raro. Me parece que la internet está un poco ya, lenta. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Misiones ya. Conforme al corazón de Dios. Durante muchos años, nosotros en la Gran Comisión ha sido enfatizada aquí por la Iglesia, ¿no? Como una tarea, un mandato que nos ha diferenciado de diversas religiones más prominentes de este mundo. Podemos nosotros encontrar en el libro de Mateo, ¿no? Que es un llamado para ser discípulos a todas las naciones, enseñándoles lo que la palabra del Señor, en este caso la Biblia, dice, y bautizando en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hay un sentido aquí que es el cristianismo y la Gran Comisión son sinónimos. No puede haber separación alguna en ello. Entonces, nosotros tenemos aquí también ejemplo en la palabra del Señor, cuando habla del rey David, ¿no? Nuestro Señor, y también lo menciona en Hechos, ¿no? Que haya en David, dice, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, ¿quién hará lo que yo quiero? Entonces, esa parte muy especial, a veces nosotros dicen, ¿no? Como el rey David, siendo una persona que tenía los pecados que a veces en esa parte son tan censurados ahí, ¿no? Era conforme al corazón de Jehová, porque ahí él había encontrado, en cierto modo, esa intimidad y podría ser, ¿no? Lo que él quiere que haga en su vida. Él era su relación del rey David, ¿no? Porque él hacía lo que el Señor quería en su vida. Entonces, nosotros podemos hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Entonces, en esa parte. La siguiente, por favor. Amando las misiones. Okay. Sí.
amando las misiones. En Marcos 16:15 podemos ver aquí, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo estuvo 3 años de ministerio aquí en esta tierra. Y Él estuvo colocando el fundamento majestuoso espiritual a la iglesia, ¿no? Porque después de su gloriosa resurrección también Él aparece y hace las últimas instrucciones a sus discípulos sobre todo lo que correspondía a las misiones. Entonces, nosotros tenemos que asumir que la obra misionera es una obra de amor, no es algo que nos motive personalmente, sino es una obra de amor, y quien lo pone es nuestro Señor. Si podemos ir nosotros solamente a poder definir la palabra misión, viene a ser como una acción de enviar, una cosa encomendada a alguien. Entonces, es un sentido, en un sentido amplio, ¿no? La palabra misionero se refiere a todos aquellos de quienes se tenga conocimiento que para ministrar atraviesan barreras culturales, ya sea dentro o fuera de su nación, o aquellas que basadas en sus propios países sirven intencionalmente en posiciones de liderazgos u objetivos. Las misiones llevan este poderoso mensaje del Evangelio, el cual es la historia del amor de Dios. Amar las misiones es amar las almas que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Tenemos muchos testimonios de muchos misioneros, ¿no? Que ellos, el Señor puso el querer, como es la palabra del Señor, el apóstol Pablo, como el querer como el hacer. Entonces el Señor puso en sus corazones de ellos para orar por un determinado país. El Señor abrió puertas respectivamente para que ellos puedan llevar y proclamar el Evangelio. Las misiones cristianas proclaman el Evangelio en todo el mundo. Una gran batalla mundial se desata en estos lugares celestiales, entre los ejércitos de nuestro Señor Jesucristo y las huestes de las tinieblas. Para nosotros aquí en la tierra, ¿no? Quizás el desenlace parezca dudoso, o que todavía muchas de las veces no pensamos que existe un mundo espiritual tan fuerte, pero no es así. Nuestro Señor Jesucristo ya ha obtenido la victoria. Entonces, desde nuestro punto terrenal, hay muchas cosas que nosotros tenemos que animar al pueblo de Dios mientras estamos participando en esta guerra. Haciendo en esa parte, utilizando la oración, el ayuno, la alabanza, por medio del cual deberíamos nosotros siempre exaltar a nuestro Dios viviente, en cumplimiento de la evangelización mundial. Podemos ver nosotros que el número de personas que van entrando al reino de Dios en años recientes, en algunos lugares, pues, ¿no? Ha empezado a aumentar en mayor capacidad, ¿no? Como nunca antes, esta población se está incrementando, pero se está cumpliendo aquí el mandato de nuestro Señor. Y podemos ver el índice del crecimiento en muchos lugares fuera del occidente, ¿no? Que han sido tan espectaculares, donde están recibiendo el evangelio. Siguiente, por favor. Aquí, la espiritualidad y en la vida y la misión en la iglesia. Podemos nosotros ver aquí en América Latina, ¿no? Hace años anteriores también un crecimiento numérico sin precedente alguno. Pero, por otro lado, en un tiempo de crecimiento de una conciencia social y misionera, que aquí podemos ver nosotros, hay un concepto y la práctica de la misión integral que ha dado su fruto. Pero aquí hay en cierto modo dos aspectos, ¿no? Que tendríamos que tener en consideración y claridad en ello. Es el déficit en el campo de la reflexión teológica. Puede crecer la iglesia, podemos llevar el evangelio, pero tenemos que tener nosotros una iglesia donde tenga reflexión teológica, que esté fundamentada en las cosas del Señor, porque si no va a ser amenazada por el peligro de la herejía o la mundanalidad. No nos sorprenda a nosotros, ¿no? Que en nuestro medio se está caracterizando tantas cosas y hay el analfabetismo bíblico. Asimismo, también podemos ver nosotros las raíces de la prosperidad, del amor, del poder, y eso no es misión, eso no es evangelio. Otro aspecto, el segundo déficit podemos ver en el campo de la espiritualidad. Una iglesia que no presta mayor atención a la espiritualidad está amenazada por el peligro del activismo. Podemos ser iglesias que fomentamos actividades, atraemos, pero eso no es la razón, ¿no? Que no es el sentido, en cierto modo, de nosotros de poder llevar el evangelio.
Entonces no hay un sentido, no hay una dirección que está aquí orientada al logro de objetivos. Entonces eso no es el propósito de nuestro Dios para la vida humana y para toda la creación. El siguiente, por favor. Entonces podemos ver nosotros estas dos carencias que se ha mencionado, que están íntimamente relacionadas, ¿no? Y que debemos nosotros aquí, que no hay reflexión raizada en las escrituras, ¿no? Puede haber algo que nosotros podemos hacer uso respectivamente aquí del evangelio, pero si nosotros no tenemos un fundamento en lo que corresponde en la palabra del Señor, la relación espiritual, que resulte una acción propiamente que el Espíritu Santo dirija, entonces no hay razón en esta parte de hacer misión. Podemos nosotros tener en cuenta también, ¿no? Que la palabra del Señor es nuestro fundamento a nosotros y el buen juicio es necesario para discernirlo mejor. Desde esta perspectiva, la definición de la espiritualidad cristiana requiere, en primer lugar, identificar los valores y compromisos que se relacionan con el Espíritu de Dios, que de hecho son valores de vida. Y en segundo lugar, conocer y reconocer en qué se diferencia estos espíritus de otros espíritus que nos exigen nuestro compromiso, que bien pueden ser en algún momento espíritus de muerte. Entonces, discernir en ellos. El fundamento, la palabra del Señor, y el otro aspecto, que el Espíritu Santo sea quien nos guía. Entonces, la espiritualidad en la misión en la iglesia, el mismo Espíritu Santo hace que posible que la iglesia en Cristo a nivel personal y comunitario en el Espíritu, que empodere y guíe a la iglesia para que esa vida se difunda. Pero cuando venga, dice ahí el manda al Señor, el Espíritu Santo, dice, sobre ustedes recibirán poder, ¿no? Y seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Entonces ya es prácticamente una promesa que se cumplió. Y podemos nosotros ver que la fuerza del Espíritu Santo se da en la evangelización. Serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La espiritualidad cristiana es, por lo tanto, una espiritualidad misionera. Y podemos nosotros en esta parte considerar, a ver, el último pastor. Que nuestro trabajo como cristianos no es arreglar la vida de las personas, sino conducirlas a Jesús. Esa es la misión que el Señor nos ha puesto, ¿no? Que sea nuestra oración, ¿no? Y como recompensa que nosotros lo tenemos, la satisfacción personal de predicar el Evangelio. Entonces, que sea nuestra oración y nuestra motivación, que cumplamos nosotros a cabalidad el compromiso que el Señor nos ha encomendado a nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bien. Entonces, ¿qué tal si vamos ahora a hacer un poco de debate sobre este tema que la hermana Yesarel nos ha compartido? Sí, se me fueron bastantes durante la exposición. A ver. Ok, préndase sus cámaras, por favor. Sí, ¿hay alguien que pueda opinar o hacer alguna pregunta sobre este tema de misiones? Bien, yo tengo una pregunta, y es una pregunta que se ve en esta actualidad, ¿no? ¿De qué forma puedo hacer misiones si no puedo ir a misiones? ¿De qué forma puedo hacer misiones dentro de mi iglesia o como cristiano sin necesidad de ir? Bueno, todos estamos llamados a hacer, sí, todos estamos llamados a hacer misión. Entonces, un cristiano que tiene una relación íntima con el Señor jamás va a ser una persona estática,
¿no? Siempre en diversos ministerios, no es ir o porque estoy viajando, estoy yendo a otro país, estoy haciendo misión. Desde mi iglesia, desde mi Jerusalén, y Jerusalén, mi familia, ¿no? Entonces, mis vecinos, entonces yo empiezo desde esa parte también a hacer misión respectivamente, a poder llevar el evangelio y poder también en esa parte compartir. Algo que el pastor Aquiles siempre a nosotros nos mencionaba y nos decía, no, hay muchas formas de hacer misiones. Entonces, unos yendo, otros orando y otros dando. Entonces, son tres tipos de misiones que podemos hacer, pero un cristiano, lo puedo decir en esa parte, ahora con convicción, ¿no? De que el Señor, cuando nosotros tenemos ese encuentro personal, tenemos esa pasión por las almas. Entonces, vemos esa necesidad de poder llevar el evangelio, de prepararnos y de poder llevar y cumplir este gran mandato. Uh-huh. ¿Hay alguien que tenga otra opinión, aparte de lo que dijo Yesarel? ¿No? Zuli, ¿qué opinas? Yo creo que una persona que es visionera o hace misión es, bueno, yo tengo un conocimiento, no sé si estará mal, pero es, para mí es la persona que va a lugares, o sea, no es el que nosotros podemos apoyar en oración, sí, porque hay un grupo de unos misioneros que está yendo a lugares donde está prohibido y ellos piden oración no para que esto se detenga, sino para que ellos seguir ganando más, ¿no? Más personas y piden oración, pero yo creo que los que oran por ellos no son misioneros, sino son los que van. O no, los que apoyan con dinero tampoco para mí creo que son misioneros, sino la persona que va, esa es la persona para mí que es misionera, no la que apoya con dinero ni en oración, la que va. No mencionaba, hermana Zuli, no mencionaba que son misioneros, sino que se hace parte de la misión respectivamente, ¿no? Entonces, no en esa parte. El misionero está llamado, ¿no? Y es un llamado muy especial. Pero recordemos aquí que leí la cita bíblica en Colosenses 4:3, dice, ¿no? Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Entonces, aquí el apóstol Pablo también da a conocer en cierto modo que nosotros como iglesia también tenemos que apoyar en esa misión. Y es una forma también de apoyar a las misiones por medio de la oración. Ok. Julio, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, con respecto a lo que dice la hermana Yael, me parece que sí, ¿no? Porque Jesucristo dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar, o sea, es una, querramos verlo, bueno, no sé si es la palabra correcta, pero yo lo veo, o sea, es una empresa en realidad esto, ¿no? Es una empresa en la que si hay gente que realmente es llamada para hacer misiones a otros lugares, a otros países, o a otros lugares, hay gente que definitivamente tampoco no puede, no por el trabajo y por otras cosas hacer, pero sí está el tema es que la iglesia debe estar involucrada, ¿no? O sea, no debe solamente cooperar, sino debe ser parte de toda esa empresa. Somos un solo cuerpo. Somos un cuerpo y no todos somos cabeza, no todos somos ojos, no todos somos brazos, pero si todos en un solo pensamiento trabajamos por eso, creo que el Señor se va a glorificar. Bueno, esa era mi opinión. Okay. Pastor. Wow. Sí. Reforzando un poquito
y no saliendo del tema, todos los viajes misioneros del apóstol Pablo, en su gran mayoría fueron subvencionados por los hermanos. Y Pablo le dice bien claro a los corintios que él no ha gozado, se ha abstenido de hacerle carga a ellos. Que teniendo él, y dice, no tengo derecho de traer una esposa, de cobrar, pero se ha abstenido. Entonces, entendemos que todos los viajes misioneros, incluso dice Pablo y agradece a la iglesia de Acaya, que han dado y han dado más, dice. Entonces, todos los viajes misioneros, yo me pongo a entender, ¿no? Cómo Pablo, aparte que hacía toldos, tenía su oficio, hacía toldos, pero él recibía y llevaba ofrenda, incluso para la iglesia de Jerusalén, llevaba una ofrenda. Entonces, qué grande, ¿no? Entender el amor misionero, no solamente ir, sino también que otros oraban, como ya dijo la hermana Yesarel, oren por mí, pero también otros también aportaban. Entonces, parece que en este tiempo un poquito que la iglesia está perdiendo esa visión. Y Dios quiera que no sea así porque ya el Señor dijo, ¿no? Si estos no abren las piedras, van a hablar. Entonces, si nosotros no predicamos, entonces ya dice que es hermoso, eso algo, ¿qué te digo? Glorioso, ¿no? De hablar el evangelio. Los ángeles, ¿cuánto quisieran hacerlo? Dice. Los ángeles, ¿cuánto quisieran hacer este ministerio? Pero se lo ha dado a la iglesia. Gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias por la opinión. Lady. Solamente una última acotación nada más. Sí, Julio. El tema de misión en sí, o sea, relacionado a la obra misionera, ¿no? O sea, al trabajo en realidad. Pero el predicar el evangelio, eso definitivamente está encomendado para todos nosotros. O sea, no se predica con el testimonio, no se predica con las canciones, se predica con la palabra, ¿no? O sea, es el predicar, ¿no? El anunciar el evangelio. Bueno, eso era lo que le quería decir. Ok, perfecto. Lady. Buenas noches con todos, hermanos. Buenas noches. Sí, ¿tienes algo para aportar? Sí, ¿Qué opinas sobre todo bueno, esto? gracias por darme la palabra. Bueno, ha estado muy interesante lo que la hermana Yesarel ha dicho. De verdad es muy interesante lo que ella ha mencionado, ¿no? A mí me gustaría aportar un poquito con respecto a las características. Creo que ya he mencionado de las características de un misionero, pero el hecho de ir a otro país, ¿no? O otra nación demanda de muchas cosas, ¿no? Y una de esas cosas es la condición o las condiciones que una persona debe tener, o ya sea físicas, ya sea espirituales, ¿no? A mí me gustaría que la hermana nos pueda explicar qué tipo de características físicas o espirituales o económicas también, ¿no? que pueda tener, ¿no? Una persona que deba ir de misiones. Eso me gustaría preguntarle. Ok, muy bien. Bueno, no tanto en profundidad ese aspecto tratado, pero creo que uno de los aspectos principales es de que nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea quien la guía personal de un misionero. Entonces, en esa parte el Señor pone el querer como el hacer. Entonces, cuando pone en ello, nuestro Señor permite que haya una preparación. Entonces, sin prepararme no puedo ir a hacer misión. Si estoy orando y el Señor ha puesto en mi corazón el poder orar por un país donde voy a ir, el Señor va a permitir preparación, no solamente en el conocimiento de la palabra del Señor, sino también en el conocimiento del idioma y de la cultura. Porque podemos ver nosotros, muchos misioneros, para nosotros tener el evangelio aquí en el Perú, ellos han migrado de otros países y ellos también han venido aquí como el Señor Jesús fue enviado, ¿no? Él tomando forma de hombre, Él vino aquí a la
tierra. Y lo mismo también, ellos van a esos países y tienen 2 años o 1 año para poder ellos empezar a tener a interiorizar parte de la cultura respectivamente y hacer. Entonces, para ello también el aspecto de financiamiento, hay muchas misiones a nivel mundial, hermanos, donde se mueven aquí corazones que verdaderamente han hecho compromisos con el Señor, y no es una economía que en realidad ellos están dando por recibir una bendición, sino el Señor pone en los corazones para ser de bendición a los demás. Entonces, para poder subsistir, porque muchos misioneros salen fuera de sus hogares, fuera de sus países, y ellos también tienen que tener en cierto modo también una subvención respectivamente, y el Señor abre puertas ahí. Y otro de los aspectos, creo yo, en lo que podría ser como parte de una característica, ¿no? Aparte de ser de su formación, de todo ello, es lo principal es la intimidad que tiene este misionero o la familia también del misionero para poder llevar el evangelio. Entonces, en esa parte, como les mencionaba también, que hay muchos testimonios en ello, ¿no? Donde las subvenciones también es parte de ese aspecto. Y el Señor, yo soy en esa parte testigo de que el Señor nunca deja de bendecir a sus siervos. Donde se encuentra, el Señor conoce el corazón de cada uno de ellos, y abunde y sobreabunde sus bendiciones de nuestro Señor en todo aspecto de su vida. Entonces, muchos de nuestros misioneros que han llegado a nuestro país y también a muchas partes del mundo, no solamente solamente ellos han pasado esas dificultades étnicas, sino culturales, donde muchos de ellos, sus vidas también han sido ofrendadas por el amor a nuestro Señor. Entonces, tal vez, no sé, como características, hermanita Lady, pero estaré en esa parte también investigando en ese aspecto. Es lo que puedo responder. Gracias, hermana, lo entendí muy bien. Muchas gracias. Adrián, ¿tienes algo para aportar? ¿Alguna pregunta? Sí, buenas noches con todos, hermanos. No, sí, estuve escuchando atentamente lo que explicó la hermana Gisarel. Y sí, lo que más me llama la atención es el tema de amar las misiones, ¿no? Un misionero, sin duda, deja muchas cosas en su país, familia, amigos, costumbres, para poder llegar a un país desconocido, un lugar que no sabe muchas veces las tradiciones, eh, los peligros que puede haber, ¿no? Bueno, se lo digo personalmente porque yo he crecido con misioneros apoyándolos y todo, y verdaderamente es mucho trabajo, ¿no? Muchas veces estás solo en un país donde no sabes muy bien el idioma, es todo un tema. Pero, por ejemplo, mi pregunta es, hay países, por ejemplo, Colombia, donde el gobierno explícitamente no deja que los cristianos, por ejemplo, lleguen a ciertas comunidades indígenas porque dicen que el cristianismo hace de alguna forma que se pierda la cultura de la comunidad indígena. En ese caso, ¿cómo podría ser un misionero o cuál sería la estrategia para poder evangelizar, digamos, esas comunidades? Ok, ahí Yesarel, déjame explicar y responder. Son preguntas muy válidas, muy importantes que nosotros tenemos que también entrar un poco a fondo. Sin embargo, nuestra clase no está enfocada en las misiones, ¿sí? Hoy es un tema, hemos tocado el tema de misiones para ver qué relación tiene con nuestra vida espiritual. Simplemente para tocar un poco este tema y rapidito responder, estrategias hay muchas. Los misioneros en sí no son los super hombres, los Superman que puedan hacer de todo, ¿sí? La idea es de poder los misioneros trabajar con las comunidades, con los nativos mismos, quizás no ir a los indígenas, o sea, directamente, sino trabajar con aquellos indígenas que ya están en la ciudad,
¿sí? Para poder prepararlos, para poder motivarlos y de esa manera enviarlos nuevamente para que regresen a sus tierras y de esa manera poder evangelizar, ¿sí? Esas son algunas estrategias que hay, porque el misionero no puede romper las leyes, ¿sí? Si nosotros rompemos la ley, obviamente que va a haber una tremenda persecución de parte del gobierno contra la iglesia cristiana, y en vez de ayudar a propagar el evangelio, estaríamos nosotros cerrados por esa ignorancia, por esa, ¿no? Por esa indiferencia, simplemente por querer ser, no sé, por querer ganar más fama, ¿no? Hay personas que dicen ser misioneros que van a hacer cosas que no son permitidas. Nosotros tenemos que siempre comprender la soberanía de Dios, donde nosotros tenemos que estar constantemente orando, pidiendo el permiso de Dios para hacer algo que todavía la ley no nos está permitiendo. Entonces, simplemente trabajar, ver otras maneras de trabajar para poder llegar a esos lugares que serían nuestras metas, ¿sí? Entonces, en el caso de Colombia es así. No solamente Colombia, sino también Perú, como Colombia, Brasil, donde tienen lo que es la Amazonía, ¿no? La parte del Amazonas, que es conjunto. Hay pueblos indígenas que son nómadas, ¿no? Que están pasando los límites, ¿no? Se traslada un tiempo está en Perú, otro tiempo está en Colombia, otro tiempo está en Brasil, y así van rotando para que no se los encuentren. Entonces, con esas personas no puede haber un alcance, porque Brasil también ha cerrado la selva amazónica para que nadie pueda entrar ahí en esa reserva nacional, ¿sí? Entonces, solamente los que tienen acceso, los que tienen permiso son los que entran. Los misioneros también tienen que pedir permiso del gobierno para poder ingresar. Lo mismo acontece también en Perú y también en Colombia, ¿sí? Pero no solamente es eso, sino también ya con los musulmanes, con los africanos, con los asiáticos, es la misma cosa lo que acontece, ¿sí? Los misioneros, o sea, no van a poder entender toda la cultura. Sí hay misioneros que estudian mucho sobre la cultura, sobre la antropología, no tratan de entender quién es quién, o sea, cómo son las comunidades, pero, o sea, hay un límite para los extranjeros, poder entender la totalidad, ¿sí? Pero los nativos son aquellos quienes se entienden más, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de Huánuco, ¿sí? Yo he visitado varias veces Huánuco, pero no puedo entender a la gente de Huánuco. O sea, hay varias cosas que es muy cultural de allá. Ahora, el pastor Javier, que ha vivido allá 30 años, ¿no? Él ya, a pesar de que él es barranquino, él tiene ya una convivencia con los huanuqueños, donde ya es algo más natural para el pastor Javier. Pero por más que él esté viviendo ahí 30 años, no va a poder él vivir igual que un huanuqueño. O sea, los de Huánuco, los nativos de Huánuco, tienen algo peculiar que otros no van a poder entender, ¿sí? Entonces, es siempre tratar de alcanzar a los nativos, prepararlos para que los nativos mismos puedan seguir trabajando, ¿sí? Entonces, eso quizás podríamos hablar como una estrategia. Pero en fin, para un poco finalizar esta parte de misiones, lo que nosotros hemos hablado, si ustedes se dieron cuenta, hablar de quiénes son los misioneros, ¿no? Porque se ha tocado la parte cuando Zulin habló de que ella opina de que los que están orando por las misiones no son misioneros.
Yo tengo otra perspectiva, ¿sí? Porque, ¿quiénes son los misioneros? O sea, ¿cuál es la función de las misiones? Hoy la exposición de Israel fue muy buena, la felicito, pero hay algo que nosotros tenemos que saber. ¿Cuál es la meta principal de las misiones? Y para esto yo quisiera ¿no? utilizar una expresión de John Piper, donde él habla de misiones diciendo, misiones es hacer que en el lugar donde no hay adoración a Dios, haya adoración a Dios. En otras palabras, o sea, misiones no quiere decir ir simplemente, sino es buscar esos lugares donde no hay adoración, ¿sí? Donde no hay adoración a Dios, o sea, donde no se reconoce a Dios, donde no conocen a Dios, hacer que se conozca a Dios y de esa manera pueden esas personas adorar a Dios, así como yo también adoro a Dios, ¿sí? Entonces, con ese concepto de misiones, nosotros podemos saber de que la misión está muy conectado con la adoración. Y nosotros hemos ya visto en las clases anteriores sobre la adoración, ¿verdad? La semana pasada hemos hablado acerca de la adoración, hemos hablado de la iglesia y por qué es llamada la iglesia, ¿no? Es para adorar. Muchas personas, muchos de los misionólogos, lo que dicen es que la iglesia, el propósito principal de la iglesia es la misión. Y John Piper, él dice así, no, eso no es correcto. Las misiones es un trabajo, es una tarea de la iglesia, sí, es imprescindible. O sea, no es una opción para la iglesia, sino es un mandato de Dios que toda la iglesia tiene que hacer misiones. Pero, entonces, ¿cuál es el propósito principal de la iglesia? El propósito principal de la iglesia es adoración, porque algún día las misiones se van a terminar, pero la adoración persevera para siempre, ¿sí? Por la eternidad. Por eso es que la esencia de la iglesia es la adoración, ¿sí? Pero el verdadero adorador, ahora, es algo interesante, el verdadero adorador es misionero, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos de esta manera que el verdadero adorador es misionero, no podemos separar misiones con adoración. Y cuando hablamos de misiones, ¿sí? Tampoco podemos separarlo con oración. Las dos están juntas, van juntos. Entonces, cuando nosotros hablamos de misiones, siempre nosotros estamos relacionando, como dijo Julio, ¿no? Con las obras misioneras, ¿no? Donde nosotros hablamos de una tarea. Y esa tarea está destinada para los misioneros. Ahora, ¿quiénes son los misioneros? Muchas veces nosotros vamos con este concepto de la obra misionera, siempre vamos con el concepto de que son aquellos quienes dejan todos sus familiares, su contorno, su ambiente, para pasar a otro lugar, a otra cultura, ¿no? Para hacer misiones. Este es el concepto general que la iglesia tiene, pero cuando nosotros sabemos que la Biblia nos está diciendo que Dios ha llamado a Abraham, ¿sí? El llamado de Abraham fue para que él sea un misionero, ¿sí? O sea, a través de ti, todas las naciones serán bendecidas. Este fue un llamado misionero de Dios a Abraham, ¿sí? Abraham no fue llamado simplemente para ser bendecido, sino él fue llamado para ser bendecido y también bendecir. Que su existencia sea una bendición para otras personas. Entonces, todo hombre que conoce a Dios es una bendición, ¿sí? Porque ¿dónde está su presencia? Tiene que traer bendición a los demás. ¿Qué tipo de bendición? ¿Solamente una mejora en la calidad de la vida? No, la verdadera bendición es de poder llevarlos a Cristo. Una de las características que Yesarel había dicho, de que no es transformar la situación de la persona, sino es llevarlo a Cristo, ¿sí? Entonces, en esto nosotros vemos que misiones
está muy conectado con la vida espiritual. O sea, cuando nosotros queremos pensar de que los misioneros solamente son aquellos quienes van a otras naciones, o sea, misioneros transculturales, ahí ya podemos hablar de que son esos misioneros que nosotros conocemos. Pero misioneros en general, no estamos hablando de algunos, sino es la iglesia misionera. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién fue llamado? Abraham fue llamado para ser misionero. Pero dentro de Abraham, Dios había prometido levantar una nación, hacer de Abraham, hacer una gran descendencia, darle una gran nación, ¿no? Y hacer que esta nación ahora no sea una simple nación, una nación más en la tierra, sino esta nación, su existencia, desde su formación, sea una bendición para todos los pueblos. Entonces, si nosotros vemos también en Salmo 67, nosotros vemos que el salmista está diciendo, bendícenos para que nosotros seamos una bendición a las naciones, ¿sí? Para que todas las naciones sean benditas. Entonces, él sabe, ese salmista estaba sabiendo claramente cuál fue el llamado de Abraham, que no fue solamente Abraham el llamado, sino fue la nación, ¿sí? Que iba a salir de Abraham. Esto quiere decir, esa nación de la fe, ¿no? Esos hijos de fe puedan ser una bendición para todos los pueblos. Entonces, nosotros tenemos que saber de que nosotros, así como Abraham había sido tomado como un misionero existencial, que su presencia, su existencia ya había sido tomada para que él, su existencia, sea misionero. Asimismo, llamó a Israel para que sea una nación, por su existencia, una nación misionera. Cuando Israel dejó de cumplir el llamado de Dios, Dios dejó Israel y ahora está tomando ¿a quién? A la iglesia. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús, para que ahora esta iglesia no sea simplemente un cuerpo de Cristo, sino este cuerpo de Cristo tiene que tener la mentalidad misionera porque Cristo es misionero. ¿Sí? Entonces, cuando nuestro Dios es misionero, la iglesia de Dios tiene que ser misionera. Aquella persona que tiene a Cristo tiene que vivir una vida misionera. Esto no necesariamente está diciendo que todos los creyentes tienen que salir de sus casas, tienen que salir a otros países para hacer misiones. Hay llamados para los que van a las misiones transculturales. Hay misioneros que quedan en el país donde van a romper las fronteras de las provincias, ¿sí? Y van a ir a otros lugares para poder evangelizar y hacer misiones en el interior del país. Otras personas fueron llamadas para ser misioneros dentro de su localidad, o sea, que es en su entorno, ¿sí? Entonces, llamar a aquellas personas quienes tienen la carga, ¿no? El peso, ¿no? El llamado de estar orando por las misiones, ¿sí? La iglesia tiene que tener este llamado, ¿sí? La iglesia también es llamada misionera. Todos aquellos quienes doblan sus rodillas para orar por las naciones, ellos también son misioneros, deben ser misioneros. O sea, entonces nosotros no podemos estar simplemente poniendo toda la carga misionera sobre los misioneros, sino hacer que todos los cristianos tengan la carga misionera. ¿Sí? Así que cada uno de ustedes también, en cierta manera, podemos decir que ustedes son misioneros. ¿Sí? Si no les ha gustado eso, ¿qué le vamos a hacer? Pero ustedes también tienen esa carga, tienen que tener la carga misionera. ¿Okay? Si no lo han entendido hasta ahora de esta manera, es porque nadie se los ha explicado. Pero cuanto más nosotros escudriñamos la palabra, cuanto más nosotros entramos a fondo en la palabra, ¿no? Eso va a hacernos reconocer de que misiones
no está lejos de nosotros, sino es nosotros los que somos llamados misioneros, ¿sí? Y que no es que hacemos misiones solamente porque viajamos a otros lugares, sino desde el lugar donde nosotros estamos podemos participar de las misiones a través de nuestra oración, a través de servir a los misioneros con una carta, ¿no? Con ofrendas, ¿no? De esa manera podemos hacer misiones. O sea, nada nos impide de participar en las misiones. Más bien, todo es dable, ¿no? Y nos está llamando para que nosotros seamos los misioneros, ¿sí? Así que yo quiero que cada uno de ustedes sepan de que la vida espiritual sin misiones es una vida que tiene un hueco, ¿sí? Que tendría un vacío, ¿sí? Entonces, tenemos que juntar todos estos temas que nosotros hemos visto. Entonces hemos visto hasta ahora lo que es la doctrina, lo que es la vida espiritual y la doctrina, la vida espiritual con la iglesia, la vida espiritual y la adoración. Y hoy nosotros hemos visto sobre la vida espiritual la oración, la vida espiritual y la misión. O sea, tiene todo ese contexto, ¿sí? O sea, nosotros no podemos separar una de la otra. Todas están unidas. Para una de las características que también había preguntado Lady, ¿no? ¿Cuál tiene que ser la característica física y espiritual del misionero? Todas. O sea, característica física no hay. Característica espiritual es que tiene que tener a Cristo en su corazón. Con eso es suficiente. Entonces, Lady, te quiero preguntar, ¿tú tienes a Jesús en tu corazón? Por supuesto. Amén. Entonces, misionera. Misionera. Ya voy. Es eso. Entonces, la cosa no es que, ok, me llama misionera, ahora tengo que ir. No es eso. ¿Sí? O sea, es la mentalidad, nuestra vida tiene que reflejar, porque acuérdense de lo que le dije al principio. John Piper, el concepto de John Piper, que yo también estoy muy de acuerdo, es que las misiones no es otra cosa, sino hacer que donde no hay conocimiento de Dios, haya conocimiento de Dios, para que en el lugar donde no hubo adoración, ahora haya una adoración dedicada a Dios. ¿Entendieron? Entonces, ahí puede ser en el trabajo donde ustedes están, en sus universidades o no sé si están todavía estudiando, ¿no? En la zona, en su densidad también, de la misma manera puede acontecer. La cosa es que nosotros vivamos con un corazón de misionero. Si es que nosotros salimos afuera, tenemos que aprender idioma, tenemos que convivir con las personas, tenemos que acercarnos a las personas, o sea, tenemos que hacer varias cosas. Lo mismo podemos hacer en nuestro, en nuestra vida cotidiana. No hay nada que nos impide eso, ¿sí? Entonces, es muy necesario que nosotros vivamos una vida de misionero, no que solamente los misioneros sufran, sino nosotros también tenemos que sufrir de la misma manera, ¿sí? Yo les digo esto porque yo soy misionero y no quiero morir solo. Quiero que todos ustedes también mueran conmigo. Una broma. Pero la idea es esa, que todos nosotros tengamos el mismo sentir misionero, que el mismo llamado misionero. Si es que nosotros vamos o no, ya eso depende del llamado y la soberanía de Dios, pero hasta entonces nosotros tenemos que seguir viviendo como misionero en el lugar donde nosotros estamos y seguir sirviendo las misiones a través de nuestras oraciones. ¿Sí? Entonces, hoy el tema de misión y oración, esto es algo que no se puede separarse. Son como las dos caras de la moneda, que no se puede separar. ¿Sí? Y obviamente con la adoración, tema de la adoración, iglesia, doctrina, todo también está juntas. O sea, no podemos separar ninguna de ellas. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué tal si vamos a una pausa? Son las 8:55, ¿verdad? Sí, 8:55. A las 9:10 regresamos para seguir con nuestra clase, ¿sí? Y vamos a ver el tema de la oración un poco más a fondo
con lo que yo he preparado. Bien, vamos entonces a una pausa y luego regresamos en 15 minutos, ¿sí? En 15 minutos los quiero aquí realmente ya preparados. Bien, hasta luego. Gracias. Gracias.